La gran venida eminente de Cristo y los acontecimientos mundiales. La revelación de Yahweh Elohim que lo manifiesto a los profetas y apóstoles hoy en este tiempo lo ha manifestado la revelación que estuvo oculto a través del mensajero de la hora. En Jesucristo está la revelación de Dios, y Él aún es la palabra. Y cualquiera que se extravía de esa palabra, no perseverando en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda Juan 1, 9. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esperemos al que viene, a llevar a pueblo redimido que pagó precio de sangre por nosotros. Estamos en vísperas hacia la venida de Cristo, prepárate para el encuentro con Yeshua Mashiach porque ya está a la puerta. Yo, Eusebio Castillo, por revelación de Jesucristo, escribí este libro concerniente a la venida de Cristo, mostrándome puntos muy importantes antes y después de su venida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6. Segunda parte. Arrebatamiento. Delante de la venida de Cristo, la mortandad. El rapto, arrebatamiento. En el verbo arrebatar en su segunda acepción significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. En el Diccionario Real Académica de la Lengua Española equivale al vocablo griego arpazo, traducido arrebatado según el libro 1 Tesalonicenses 4, 17. Es un acontecimiento descrito en este pasaje y en 1 Corintios 15, es arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Incluye solo a los fieles de la iglesia de Cristo en los instantes que proceden el arrebatamiento, rapto. Cuando Cristo está descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirán la resurrección de los muertos en Cristo 1 Tesalonicenses 4, 16, e irán a las bodas del Cordero y regresarán para el milenio Apocalipsis 20, 4. ¿Qué sucede? Después Cristo vuelve a la tierra, destruye a los malvados y ata a Satanás, para reinar 1000 años con sus escogidos. Entonces vi tronos, y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yahshua y por proclamar la palabra de Yahweh, también aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a vida, y gobernaron con el Mesías, por 1000 años. Apocalipsis 20, 4. Para esta segunda venida de Jesús a la tierra, primero Él vendrá hasta las nubes del cielo y desde allí mandará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los 4 extremos del cielo hasta el otro. Esa venida inminente será primero con voz de Dios, segundo con voz de arcángel, y tercero con trompeta de Dios. Y antes de esta séptima trompeta primero aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 30, 31. La resurrección respecto a Apocalipsis 20, 4 se refiere también a los mártires de la tribulación, también posiblemente se refiere a los santos del Antiguo Testamento, ahí estarán también presentes los 144.000 sellados hasta el día del rapto que fueron redimidos de Israel como primicias, vírgenes que no se encontró ninguna mentira en su boca. Apocalipsis 14, 1 al 5. Para el rapto aparte de la novia serán 2 grupos de vírgenes, vírgenes gentiles y vírgenes del pueblo de Israel. Al mismo tiempo para el rapto cuando se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos serán transformados. Su cuerpo será revestido de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51, 53, eso ocurrirá en tiempo muy breve en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 52. Miren, les digo un secreto. No todos nosotros moriremos. Pero todos seremos transformados. Solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al shofar, trompeta, final. Porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 52. Pablo se instruyó respecto a la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4, 17 porque sabía que la venida del Señor podía haber sucedido durante su vida, y esa misma esperanza impartió a los tesalonicenses. La Biblia insta que para el rapto sería en una espera continua con anhelos del retorno del Señor. Los creyentes de hoy tienen que tener esa expectativa y estar siempre vigilantes y esperanzados de que venga Cristo a llevarse los. Romanos 13, 11. Deben estar separados de la vida inconstante del doble ánimo, no durmamos como los otros que no tienen esperanza.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses 5, 6. Aparte de esto, ustedes saben en qué punto de la historia estamos. Así que, es hora de que se levanten del sueño. Pues la salvación final está más cerca que cuando primeramente confiamos. Romanos 13, 11. Por lo tanto es hora de poner nuestra mirada en Cristo y no en cosas vanas, ni en cosas de la tierra que cada día trae su propio afán. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, 34. Y con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach y nuestra reunión con él, les pedimos hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por ruaj, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón ha llegado. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera. Porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es Elohim. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Nuestra espera a nuestro Señor Jesucristo debe ser sabia, viendo primero en qué tiempo nos encontramos. Segundo, ver que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, y a la vez se siente en el trono aquel hombre de pecado proclamándose ser Yahweh Elohim. Esto lo digo por la razón que la mayor parte de la Iglesia cree que el rapto se dará antes de la gran tribulación, sin mostrar argumentos específicos. Solo muestran versículos que se aparecen a dicha enseñanza. La confusión a esto es que confunden tribulación con gran tribulación. Segundo, confunden la gran tribulación con el evento del gran día de la ira de Dios, que son las copas de la ira que Dios, donde Dios empezará a destruir al imperio del anticristo. La gran tribulación es un evento de juicio de Satanás contra el pueblo de Dios como parte de venganza, porque será desechado de los aires por medio del arcángel Miguel y sus ángeles. Apocalipsis 12, 7 al 9. 12, 17 para nunca más ser príncipe y potestad de los aires. Efesios 2, 2, solo seguirá siendo Dios de este mundo por el momento hasta que termine el reinado del anticristo. Eso lo dijo el profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12, 1. Aquel dragón, el diablo, por medio de los ejércitos militares perseguirá a los de Israel. Al no poder, perseguirá a los gentiles. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Por otro lado, también les doy a conocer por palabra de Dios, que la confusión entre gran tribulación y el gran día de la ira de Dios respecto a las copas, no son la misma cosa. El gran día de la ira de Dios es un evento de juicio de Dios, para castigar o destruir al imperio del reinado del anticristo. O sea, no hay el por qué confundir en estos dos eventos, que son diferentes uno de otro. Y cuando se cumpla este evento de la ira de Dios, la iglesia ya no estará. Pero en cambio la gran tribulación es un evento de venganza de Satanás contra el pueblo de Dios y contra la iglesia, que la bestia todavía utilizará a las naciones para posicionarse hacia el gobierno mundial, tratando de evadir las promesas del reino que son a favor del pueblo de Dios. Por eso tratarán de destruirlo a Israel y sería terrible aquella gran tribulación. Sé que muchos de los creyentes piensan que la iglesia no pasará la gran tribulación todo porque confunden con el evento de las copas de la ira de Dios. Mostraré puntos importantes antes de la gran venida de Cristo. Primero, saber que Cristo viene a la final trompeta, y esta final trompeta, 1 Corintios 15, 52, es la séptima trompeta, que viene a hacer hasta la trompeta de juicio, hacia la toma de las naciones. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. Cuando se dé esta séptima trompeta, comienzan a sonar todas las trompetas de los ángeles hacia el rapto, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31. El Señor viene a llevar a su iglesia después de la tribulación. Por eso en la primera parte de esta enseñanza de rapto dije que el rapto no es color de rosa, por la razón que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
2 Timoteo 3, 12. Veamos por ejemplo, el evento de la tribulación que está dividido en dos partes, tribulación y gran tribulación. El quinto sello lo manifiesta en un área de dos manifestaciones, una que se daría en el quinto sello y la otra sería después del séptimo sello en el tiempo de la séptima trompeta. En el quinto sello se daría la tribulación del primer período de tribulación en un tiempo del gobierno del sexto gobierno mundial de las naciones, como sexta cabeza de la bestia Apocalipsis 13, que empieza después del presidente Donald Trump Biden del cuarto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9, 11. Ilustración. Tribulación y la gran tribulación que sería antes del rapto. Esta primera parte de tribulación lo paraliza el sexto sello que viene con 4 catástrofes mundiales. Esto muestra la señal de la venida de Cristo sentado en su trono, que a la vez muestra la señal de su furia, dando a entender que a partir del sexto sello empieza a tomar el control. Veamos, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6, 12, 14. Ahora esta primera tribulación que es paralizada antes del rapto por medio de las 4 catástrofes mundiales, que es la señal de la venida de Cristo, especifica, que delante de la venida de Cristo va mortandad y misericordia sobre los justos. Veamos. Yahweh, yo he oído el reporte acerca de ti. Yahweh, estoy sorprendido de tus obras. Trae tu obra a vida en nuestra propia época, hazlo conocido en nuestro propio tiempo. Pero en la ira recuerda la misericordia. Elohim viene de Temán, el Akadosh desde Monte Param. Selah, su esplendor cubre el firmamento, y su misericordia llena la tierra. Su resplandor es como el sol, rayos salen de su mano, ahí es donde su poder está escondido. Delante de él se va la pestilencia, y cerca detrás la plaga. Cuando él se levanta, la tierra tiembla. Cuando él contempla, las naciones se estremecen. Las montañas eternas son quebradas en pedazos, las colinas antiguas se hunden. Las sendas antiguas son de él. Habacuc 3, 2 al 6. De la misma manera hacia la venida de Cristo también lo manifiesta Mateo 24, empezando como señal, con 4 catástrofes mundiales delante de su venida. Veamos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 29, 31. Después de la tribulación de este aparecimiento de la señal del Hijo del Hombre en el cielo con 4 catástrofes, indica que primero pasó la tribulación como primera parte, y la segunda parte será más terrible, porque sería con gran tribulación, lo cual nunca hubo jamás, cumpliéndose Apocalipsis 12 que Jerusalén será rodeado de ejércitos, y esto será en la séptima trompeta. Poco antes de la venida de Cristo dentro de la séptima trompeta se dará la gran tribulación por el séptimo gobierno mundial, séptima cabeza hacia la bestia Apocalipsis 13. Que la Iglesia pasaría a este séptimo gobierno mundial, hacia el octavo gobierno del Anticristo. La venida Cristo será a la final trompeta, cuando haya pasado el séptimo mensajero profeta del fin, y aún haya pasado los 2 olivos. Es decir, cuando se haya dado las 7 trompetas de juicio. Veamos la séptima trompeta, final trompeta. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 52. Para la venida de Cristo todo ojo lo verá. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Apocalipsis 1, 7. Esta segunda venida de Cristo es un evento central, según en la teología cristiana. La letra hace referencia directa a una interpretación de las profecías bíblicas, específicamente al libro de Apocalipsis que describe la parusía, o regreso de Jesús en las nubes. Un acontecimiento que será visible para toda la humanidad, sin importar su ubicación geográfica o cultura. Muchos dicen que la segunda venida de Cristo empieza cuando el Señor venga con sus santos después de las bodas del Cordero y tomará venganza contra sus enemigos, pero no. El Señor ya empezó a venir. Recuerde lo que dijo el Señor, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4, 16. Y ya hemos pasado la voz de mando, y a la vez estamos terminando la voz de arcángel para entrar a la séptima trompeta, que es después del séptimo sello. Estudie estas tres manifestaciones que es antes de la venida de Cristo, que ya lo he publicado. Excepto que se refiera al día y la hora del Señor, eso nadie lo sabe. Pero hablar del tiempo de su venida debemos saberlo. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías 8, 7. Jesús dijo a los fariseos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16, 3. Esta venida de Cristo todo ojo lo verá. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, 7. Referente a este acontecimiento, rapto. Hay una pequeña sorpresa que se vocifera en el mundo secular, según en este tiempo de la venida de Cristo que todo ojo lo verá. Hay una noticia mundial referente a la comunicación del rapto. Antena 3 Canal de Televisión de España compró los derechos de telecomunicación de transmisión del rapto de la Iglesia por 150 millones de euros al Vaticano. Oh, qué tremenda información de estos medios de comunicación que están fuera de sí, como si el Vaticano fuera el dueño, o el que maneja todo el universo. Estos piensan que la venida de Cristo estará en el control de ellos, pues escrito está, que todo ojo lo verá. Dando a entender que cualquier transmisión satelital que esté por voluntad de Dios lo transmitirá, si no, por la razón que todo ojo lo verá. Pero quiero que sepan que esta venida de Cristo será de terror al imperio del anticristo porque nadie podrá resistir su venida. Dios en esta vez se dejará ver de todo hombre y eso lo hará a partir del sexto sello Apocalipsis 6, 12 al 17, que primero será su señal de su venida, aún así esté durmiendo. Sea creyente o no, todos lo verán. Los que se queden verán a los que se irán en el rapto por la única razón que todo ojo lo verá, y aún todos lo verán cuando esté tomando venganza de sus enemigos con sus santos que vendrán. Que cuando pise el monte de los olivos se partirá aquel monte. Pues habrá muchas otras cosas más de noticias en hoy día que se vocifera en sí, hacia la venida de Cristo. Pero no hay nada de verdad, porque sabemos que todo lo que acontecerá está en su palabra. Porque cuando venga el Ben Adam, será como un relámpago, que se ve destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste. Donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. Matitía 24, 27, 28. Al darse el rapto de la Iglesia empieza el segundo período de la manifestación del anticristo con la dirección del organismo mundial del ecumenismo como la Gran Babilonia Apocalipsis 17, que será un gobierno lleno de buitres para devorar a los seguidores de la bestia porque donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. Desde allí empieza la muerte mundial espiritualmente y físicamente en toda la tierra, y aquellos buitres su término final serían destruidos en el Armagedón en la gran batalla de Megido. Pues la venida Cristo será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Mateo 24, 27, 28. Siguiente. Tercera parte. Diferencia entre la gran tribulación y el gran día de la ira de Yahweh. La gran venida inminente de Cristo y los acontecimientos mundiales. Yo, Eusebio Castillo, por revelación de Jesucristo, escribí este libro concerniente a la venida de Cristo, mostrándome puntos muy importantes antes y después de su venida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
Apocalipsis 10, 7. Diferencia entre la gran tribulación y el gran día de la ira de Yahweh. Es lamentable ver que la mayor parte de la iglesia confunde entre la gran tribulación y el gran día de la ira de Yahweh Elohim. La gran tribulación es el juicio de Satanás contra el pueblo de Dios como parte de venganza porque será desechado de los aires. Apocalipsis 12, 7, 9 para nunca más ser príncipe potestad de los aires. Efesios 2, 2. Como también sería parte para probar al mundo, y al pueblo escogido de Dios, Israel y a la iglesia. Allí antes ya se estaría dando parte de los juicios de las trompetas, que todavía habrá perdón de Dios, y que la iglesia se irá a la final trompeta. Pero en cambio los juicios de las copas, que es el día de la ira de Yahweh, no habrá perdón para los malvados que no se doblegan ante Dios. Aquellos juicios es el período segundo del anticristo, que es exclusivamente para iniciar a destruir a todo ese imperio blasfemo, gobierno impíos malvados. Esto sucederá después que se haya hecho el pacto con las naciones de 7, que una vez construido el templo, a los 3 años y medio romperán aquel pacto. Especificando que la iglesia todavía estará en la tierra, es decir, entendiendo primero que la gran tribulación es un áreas de 3 años y medio, y que pasaría a 45 días más, 1 mes y medio. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Daniel 12, 11, 12. Esta gran tribulación como persecución contra el pueblo de Dios séptimo gobierno, apúntala con su época de gobierno de las dos bestias. Apocalipsis 13, 1, 11. Que es un gobierno del profeta falso octavo líder, gobierno de control, un gobierno de adoración a la bestia del anticristo con la marca de la bestia. Hasta aquí sería el rapto de la iglesia en la séptima trompeta. Porque el gobierno del anticristo seguirá todavía hacia la Gran Babilonia y finalizado con el gobierno solo de la bestia, porque la Gran Babilonia sería destruida. Apocalipsis 17, 16, 17. Hasta el gobierno del anticristo quedará el poder a la segunda bestia, estará la iglesia, mas no pasará. Porque Dios acortará aquel tiempo si no nadie sería salvo. El Señor Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada y la abominación que causa la desolación esté en pie, habrá 1290 días. Qué bendecido será cualquiera que espere y llegue a los 1335 días. Daniel 12, 11, 12. El período del séptimo líder de la bestia, hacia el octavo líder cabeza de la bestia, se compone la gran tribulación. Y en este tiempo estará Miguel el gran príncipe a favor del pueblo, y al culminar esta prueba se dará el rapto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 1, 3. El período del anticristo respecto a la gran tribulación que empezaría por las naciones mundiales, que sería antes del rapto, sería desastroso hacia el pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. La iglesia de todas las naciones sin diferenciar naciones, pueblos, tribus, todos saldrán de la gran tribulación. Aunque algunos dicen que los que saldrán de la gran tribulación, según Apocalipsis 7, fueron los que se quedaron en el rapto pero que se salvarán, pero no es así. Especificando según ellos que el rapto es antes de la gran tribulación, pero no. Por ejemplo la parábola de las vírgenes insensatas, ellas se quedarán en el rapto. Y cuando irán a tocar la puerta, dirán: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dirá: de cierto os digo, que no os conozco. Mateo 25, 11, 12. Estas vírgenes se quedarán en el rapto y serán echadas fuera a las tinieblas y buscarán la palabra de Dios y no le encontrarán, solo en aquel tiempo tendrán la facilidad de buscar a Dios y no serán impedidos por las naciones por ser tiempo de los juicios de la ira de Dios. Este tiempo es el segundo período de la bestia, gobierno de la Gran Babilonia. Será tiempo de tinieblas, tiempo de las copas de la ira de Dios. Por eso la gran tribulación es antes del rapto.
Veamos a la iglesia que saldrá de todas las naciones, pueblos y tribus y lenguas, que nadie podrá contar. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7, 9, 15. Nos dimos cuenta que la iglesia saldrá de la gran tribulación y será un pueblo inmenso que nadie podrá contar de todas las naciones, pueblos y tribus y lenguas. Será extraordinario esta convocatoria de creyentes reunidos en los cielos frente al Cordero, pero que primero se reunirán en las nubes del cielo por medio de los ángeles. Después de este evento sobrenatural de rapto, vendrá el segundo período del Anticristo, dándose cumplimiento en ese tiempo el juicio de las copas de la ira de Dios. Este imperio será dirigido por el gobierno mundial de la Gran Babilonia. Para este tiempo la Iglesia de Cristo ya no estará en la tierra. Ya se habrá ido en el rapto, y la mayor parte de la Iglesia que se habrán quedado de las denominaciones conjuntamente con toda la gente religiosa del mundo, serán engañadas desde el gobierno de las 2 bestias Apocalipsis 13, porque serán creyentes modernistas, liberalitas y todo lo demás. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, 14, 15. Dios a partir de este tiempo empezará a destruir a todo seguidor de la bestia, y del falso profeta, destruyendo a todos los seguidores de la imagen edificada a la bestia. La gran confederación mundial que se levantará a través del catolicismo manejado por el gobierno mundial del Anticristo, la Gran Babilonia. En este tiempo se habrá acabado la persecución a los creyentes porque la iglesia ya no estará. Pero el Anticristo todavía llevará a cabo las naciones por el imperio de la Gran Babilonia, en otra forma de gobierno, y que sacrificará almas de la gente como un rito al diablo. Será un imperio tan corrupto que jamás hubo en la historia humana. En este imperio de la Gran Babilonia habrá todavía gente de Dios metida allí, porque Israel estará en aquellos períodos hasta que el Señor venga con sus santos desde el Monte de los Olivos. Zacarías 14, 5. Que aún habrá creyentes con judíos dispersados por toda la tierra que estarán compartiendo la vida de la Gran Babilonia porque fueron dispersados. Pero Dios les dará una última oportunidad, y les dirá que salgan de allí porque habrá destrucción. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Apocalipsis 18, 1, 6. En este tiempo los verdaderos cristianos ya no estarán en la tierra porque se habrán ido en el rapto. Y la parte de creyentes como vírgenes insensatas que se habrían quedado en el rapto, después desesperadas buscarán al Señor. Buscarán la palabra de Dios y no lo encontrarán. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán.
En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán, y nunca más se levantarán. Amós 8, 11, 14. Al fin al cabo esta gente de creyentes después del rapto saldrán de las ciudades buscando de un lugar a otro, la palabra de Dios y no lo encontrarán, y morirán por el camino donde irán. En cambio la otra parte de creyentes de la mayor parte de las diferentes creencias efímeras, seguidores de la bestia, de los que no están escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Estos estarán tan tranquilos y en paz irán al infierno. La bestia que has visto, era, y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17, 8. En este tiempo del gobierno de las dos bestias Apocalipsis 13, 1, 11 como la octava bestia. Esta organización mundial del profeta falso invitará a participar en su gobierno al Concilio Mundial de Iglesias, y esta falsa iglesia, confederaciones mundiales de iglesias de las denominaciones, de los que no están pendiente al rapto, aceptarán tal propuesta. He allí el ecumenismo en su alto reino que llegará hasta la Gran Babilonia por medio del catolicismo, pero su final será una catástrofe. He allí empezaría la guerra mundial de sur y norte acabando aquella destrucción en la segunda cosecha de la vendimia de uva, hacia el campo de Armagedón, la batalla de Megido. En esa guerra mundial de Armagedón, todas las naciones se unirán contra Dios, y allí morirán toda esa gente de los gobiernos que dieron la espalda a Dios. Aquel gobierno mundial, orden mundial que se unirán, en sí primero estarán en guerra, norte y sur, defendiendo su posición del orden mundial para que después hagan la guerra contra Dios, en el Armagedón. Al final Dios limpiará aquel campo con las aves del cielo. Solo quedarán aquella gente de este mundo, los que están fuera de la esfera del plan de la Gran Babilonia y del Anticristo. Y reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo es llamado Armagedón Megido. Apocalipsis 16, 16. Entonces vi un malaj, ángel, parado en el sol, y él gritó a una gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Vengan, y reúnanse para el gran banquete que Yahweh está dando. Para que coman carne de reyes, carne de generales, carne de hombres importantes, carne de caballos y sus jinetes y la carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Yo vi la bestia y los reyes del mundo, y sus ejércitos reunidos para la batalla contra el jinete del caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue prendida y apresada, y con ella el falso profeta, quien en su presencia había hecho los milagros que había utilizado para engañar a aquellos que habían recibido la marca de la bestia, y a aquellos que habían adorado su imagen. La bestia y el falso profeta fueron los dos lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. El resto fueron muertos con la espada que sale de la boca del jinete del caballo, y todas las aves se hartaron con las carnes de ellos. Apocalipsis 19, 17 al 21. Los juicios finales se componen en los eventos, de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas de la ira de Dios, que culmina con la cosecha de la vendimia de la uva del Armagedón contra el plan del Anticristo. En cambio el juicio de los sellos es la apertura de los juicios de Dios, que abre paso a la era de los gobiernos mundiales. Hoy por ejemplo ya estamos en el período de los sellos, que entre poco tiempo entra a su segunda etapa, saliendo del cuadro demócrata ministerial de los caballos en los sellos Apocalipsis 6. 1 al 8, que son un plan demócrata de gobiernos finales que lo culmina Donald Trump y Joe Biden, para entrar a los gobiernos mundiales. Esta primera etapa de los sellos de los caballos, también hubo muertos por causa de la palabra de Dios. Su segunda etapa de los sellos marca solo de 3 sellos últimos. Dividido en 2 grupos, el primero que es el quinto sello, almas bajo el altar. El sexto sello marca en 4 manifestaciones de catástrofes. El segundo grupo del segundo período, como séptimo sello, es en uno solo, que muestra los 7 ángeles con 7 trompetas, dispuestos a tocar su melodía de los juicios sobre la tierra. En este séptimo sello es un tiempo milagroso, porque es la era última del derramamiento de la unción a través de la oración de la iglesia en la tierra, y no solo eso, sino que también será un tiempo de apertura de los juicios sobre la tierra, manifestándose con 4 señales sobrenaturales. Truenos que retumbaran, voces, centelleo de relámpagos y un terremoto. Todo porque un ángel con un incensario lleno de fuego del altar, arrojará a la tierra. Este sello séptimo inicia con la media hora de silencio en el cielo. Apocalipsis 8, 1, 5.
En este sello séptimo sería el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia, como restauración en los que le estaban esperando. Sé que muchos han recibido en revelación, en sueños de este evento de manifestación del Espíritu. Pues alégrense y sepan que esta restauración de la Iglesia que Dios se los prometió, será en este tiempo del séptimo sello. Su señal será tan clara que lo veremos cuando primero se dé la manifestación de las 4 catástrofes mundiales del sexto sello, todo para parar la primera parte de la tribulación que se dará dentro del quinto sello. Esta restauración del derramamiento de la gloria de Dios, del poder glorioso sobre la Iglesia de Cristo, será el último suspiro de espíritu, donde los milagros sorprenderá a la humanidad. Esto empezará antes de darse el juicio de las trompetas. Con este poder podremos pasar aquellos juicios de las trompetas que vienen contra las naciones del gobierno del anticristo. Será un tiempo de juicio, pero que todavía habrá oportunidad hacia la salvación. La Iglesia todavía verá este juicio de las trompetas porque ella se irá a la final trompeta. Pero la Iglesia no verá la segunda etapa de los juicios de las copas de la ira de Dios que viene contra el imperio mundial del anticristo. La Iglesia pasará el juicio de las trompetas que será contra aquel imperio mundial, pero que será guardada en este tiempo porque ella se irá a la final trompeta, séptima trompeta. Esto es lo que Pablo dijo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 51, 55. Ahora respecto al cuadro de la tribulación, es el segundo período como la gran persecución contra el pueblo de Dios y contra los cristianos, confirmando la manifestación de Apocalipsis 12 que termina con la última hazaña a través de su jerarquía del dragón de 7 cabezas, en el séptimo líder como cabeza del dragón, que viene de la línea donde estuvo Hitler. Este séptimo líder terminará en este tiempo, como parte de venganza de Satanás, porque será arrojado de los aires a la tierra, para nunca más ser príncipe potestad de los aires. Efesios 2, 2, que allí abarca su término en los cielos. Los juicios de las trompetas es el tiempo donde todavía hay perdón. Pero en cambio la era de la ira de Dios, será un tiempo de desastre contra la Gran Babilonia, contra su ejército federal de aquel gobierno del anticristo que entrará en oscuridad y desastre. A conclusión referente a la gran tribulación y el día de la ira de Yahweh. El uno del otro, no tiene nada que ver, cada uno se posiciona en su debido orden y tiempo. Hay mucha diferencia de la gran tribulación y el gran día, de la ira de Dios. Esto es como por ejemplo hablar del infierno, Hades, y el lago de fuego y azufre. Estos son dos cosas diferentes porque el mismo infierno o Hades serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Apocalipsis 20, 14. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20, 12. La primera muerte es el Hades o infierno, la segunda muerte es el lago de fuego. Esto demuestra que todo aquel que muere sin Cristo, o rebelándose contra las leyes de Dios, irá de frente al Hades. Por la razón que separados de Dios, la vida se pierde. Eso lo demuestra por ejemplo en la parábola del rico y Lázaro, especificando el fin de todo hombre sin Dios, van de frente al Hades. Y que le esperará al final el lago de fuego. Separados de Dios y muertos sin Cristo serán juzgados en el trono blanco para ser condenados al lago de fuego. Porque si su nombre no está escrito en el libro de la vida, va hacia la muerte segunda. Juzgados en vida. Para terminar esta pequeña lección. Aquí en la tierra el creyente es juzgado en vida y no de muerto. Por eso que la reina Saba se levantará en el día de juicio y les condenará a los de su generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 11, 31, 32. Pablo dijo:
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6, 1, 3. ¿De qué se le podría juzgar al cristiano, si en vida se le juzgará? Pero cuando uno muera se le pagaría conforme haya hecho, sea bueno o malo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, 10. Nota. Al final de esta enseñanza, o tema, referente al juzgamiento estará completa al final del libro. Y respecto entre la gran tribulación y el gran día de la ira de Dios, está comparado por la palabra de Dios que son dos cosas diferentes. La gran tribulación antes del rapto se inicia antes de la segunda parte del gobierno del anticristo. En esta primera parte empieza los juicios de las trompetas, porque para el rapto no se dará mientras se dé el sonido de las trompetas. El rapto se dará a la final trompeta, séptima trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 5. Para este evento del rapto primero habrá tres manifestaciones. Si no, no habrá rapto. Primero será voz de mando, segundo voz arcángel, y tercero con trompeta de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 16. Esto tiene sus etapas de manifestaciones en tiempos diferentes, que ha sido dado ya el primero con trompeta de Dios en el tiempo del primer sello jinete en caballo blanco, pero que su mensaje llegará hasta el rapto. El segundo período que fue y es con voz de arcángel, estará terminado en este tiempo del 2024, para empezar la manifestación con trompeta de Dios, que será después del sexto sello, a la final trompeta. Pero en este tiempo ya estará en su carrera de preparación. Estudie estas tres manifestaciones antes del rapto que se encuentran en este libro en adelante. Ahora vayamos textualmente a la enseñanza completa según la Biblia para finalizar, refiriéndose a la gran tribulación y el gran día de la ira de Dios. Y ver si la iglesia pasará o no la gran tribulación, y lo veremos en la siguiente lección.